Feliz sábado para todos nuevamente. Feliz y contentos de estar en este lugar, ¿verdad? El sacrificio más grande que el cielo hizo fue justamente lo que decía el canto, ¿no? Cristo morir por la raza humana, que no tenía necesidad de morir. Pero ese amor que Dios tiene por la raza humana fue tan grande que dio a su único hijo para que ahora, por medio de él, podamos ser hijos de Dios. Bien, en esta mañana, como ya anteriormente en los temas pasados que habíamos estado estudiando, vimos acerca de la naturaleza del pecado y en esta mañana vamos a ver sobre la naturaleza del hombre. Y ahora hemos orado, hemos cantado, vamos a abrir la palabra de nuestro Dios. Se leyó la lectura bíblica, esperando de que pueda ser de bendición tanto para ustedes como para mí, como para aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Hemos venido hablando acerca de lo que la nueva teología o la teología agustiniana, cómo se ha venido introduciendo, cómo se ha venido introduciendo dentro del adventismo, aunque el punto que voy a tocar ahora quizá no se escucha aún todavía dentro de la iglesia adventista. Quizá en las otras religiones protestantes, con todo respeto, como también en la iglesia católica, se menciona esto. El concepto del pecado original, es decir, ese concepto sostiene que el hombre nace y hasta aún es concebido culpado a causa del pecado de Adán. Es por ese motivo, es por esa razón, cuando se cree que el ser humano nace con pecado, surge ahora lo que prácticamente se hace en las otras religiones. Por eso se bautizan a los niños cuando son pequeños. Cuando nacen, por eso se bautizan a los niños, por el hecho de creer que el hombre o el ser humano nace siendo pecador. Sin embargo, el concepto bíblico es muy diferente en cuanto a lo que las demás religiones creen. Y vamos a ver los versículos empleados. La nueva teología se basa en puntos errados en cuanto a la naturaleza del hombre, y vamos a ver algunos puntos para ver sobre la naturaleza del hombre. Y vamos a citar el libro de Salmos, capítulo 51, su versículo 5. Y vamos a citar el libro de Salmos, capítulo 58, versículo 3. Y vamos a hacer un análisis de esos versículos y vamos a ver si es que en realidad el salmista David está diciendo que los niños nacen, que el ser humano cuando nace ya es un pecador, o en realidad qué está diciendo el salmista David cuando habla acerca de eso. Notemos lo que la escritura dice: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Si lo tomamos de una manera como la escritura lo muestra, podríamos decir que nacemos en pecado. Pero recordemos que en el tema anterior aclaramos lo que era el pecado y hoy vamos a ver la naturaleza del hombre. Salmo 58:3 también nos dice: se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Parece que si
tomásemos las citas bíblicas tal cual están, podríamos creer o podríamos pensar que la Escritura está diciendo eso, de que nacemos en pecado. Pero si hacemos un análisis profundo en cuanto a lo que en realidad David está declarando a través de esta cita, vamos a ver que no es lo que muchos, o el concepto de que hoy en día, de que el ser humano nace en pecado. En este salmo encontramos lo que David está realizando, pero para que entendamos el Salmo 51, veamos el marco histórico o lo que en realidad sucedió para que David pudiera escribir esto. Vayamos al libro de Primera de Samuel, ahí vamos a encontrar lo que pasó y la razón por qué David escribe el Salmo 51. En el libro de Segunda de Samuel, en su capítulo 11, vamos a ver los pasos que David tomó para poder llegar a tal grado de escribir el Salmos capítulo 51. Y notemos la historia, versículo 1. Aconteció a la vuelta del año, en el tiempo que salen los reyes a la batalla, que David envió a Joab y a sus siervos con él y a todo Israel, y destruyeron a los hijos de Amón y pusieron sitio en Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Una de las primeras faltas que vemos de David aquí es que en ese tiempo en que los reyes eran los que salían a la batalla, David mandó al general del ejército y David se quedó en Jerusalén, cuando era el momento de él, de que él fuera al frente de la batalla. Continuamos leyendo, versículo 2. Y sucedió que levantándose David de su cama a la hora de la tarde, se paseaba por el terrado de la casa real, cuando vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Hay un proverbio que dice: no codicie su hermosura. ¿Qué era lo que David había hecho al ver a esa mujer? La había codiciado. Ahora, miren lo siguiente. Porque si David no hubiese codiciado a esa mujer, David se hubiese sostenido, se hubiese quedado quieto. Pero la intriga de David fue aún mucho mayor después que ya la había codiciado. Versículo 3, miren lo que David hace. Y envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam y esposa de Urías Eteo. O sea que después que David la ve y la codicia, David manda a preguntar por aquella mujer. Le traen la respuesta. Versículo 4. Y envió David mensajeros y la tomó, y así que hubo entrado a él, él se acostó con ella, pues ella estaba purificada de su inmundicia, y ella regresó a su casa. Es decir, que David, después de que la codició, la mujer vino hacia él, la mandó a traer y tuvieron relaciones sexuales. Y David cometió adulterio. Como fruto de ese adulterio, miren lo que sucedió. Versículo 5. Y concibió a la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: ¿estoy en qué? Estoy embarazada. Como fruto de ese adulterio. ¿David se había dado cuenta de lo que está haciendo? No. ¿David sabía lo que hacía? Notemos lo que dice. Ahora miren lo que David hace. Una cosa debemos saber, hermanos, y siempre tengamos en mente eso. Vayas donde vayas, estés donde estés, de Dios no puedes esconderte. Eso tengamos en mente. De Dios nadie se puede esconder. Así te vayas al otro lado del mundo,
El Salmo dice, ahí voy a estar yo. ¿Sí? Porque miren qué sucedió después. Versículo 6. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo, y le envió a David. Es decir, Urías Eteo estaban en la batalla. David manda a llamarlo. Él viene, no vamos a leer esa parte, pero ya sabemos la historia. Ahora lo que David hace es lo siguiente. Le dice, ve a casa. Lo manda a su hogar, ve a casa. Pero este hombre, fiel al rey y preocupado por los demás que están en la guerra, no va a su casa. Se queda a la puerta. Nuevamente David hace otra cosa, pero miren, después de que David hace un plan A, un plan B y no funciona, David hace el siguiente plan. Miren lo que dice versículo 14. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente en lo más duro de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Urías la mensajera del Señor dice que Urías no sabía que en esa carta llevaba su propia sentencia de muerte. Y miren cómo el pecado, cómo es que uno va idealizando. Por eso el tema anterior mencionábamos que el pecado es una elección. Porque cómo es que los pasos que David llevó para irlo realizando hasta dar con la muerte de Urías. Y él aún no se había dado cuenta. Ahora, después, capítulo 12, viene el mensajero de Dios. Viene el profeta Natán. Y no lo vamos a leer todo. Solamente voy a mencionar algunos versículos. Bien, vamos a leer el capítulo 12, verso 5. Miren lo que dice. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el tal hizo es digno de muerte. Ahora, ¿por qué David dijo esto? Porque el profeta Natán le presenta una parábola y le dice, hay un hombre que tiene muchas ovejas y hay uno que solamente tiene una corderita, que lo ha criado, lo ha apacentado, lo ha cuidado. Y el hombre que tiene muchas, viene y se la quita a este que solamente tiene una. Y David se enfureció. Y David dice, tal hombre es digno de muerte. David mismo se estaba dando su propia sentencia de muerte. Ahora, miren lo que dice. Versículo 7. Entonces dijo Natán a David, tú eres ese hombre. O sea, le dijo que él era esa persona que era digno de muerte. Sigue diciendo, así dice Jehová Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Vamos a leer desde el versículo 11 porque ahí ya cuenta la historia de lo que David ha hecho. Versículo 11. Así dice Jehová, he aquí yo levantaré sobre ti el mal de tu misma casa. Y tomaré a tus esposas delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual se acostará con tus esposas a la vista de este sol. Versículo 12. Porque tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel en pleno sol. Versículo 13, y es el punto a que quiero llegar. Entonces dijo David, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, o sea, ha perdonado tu pecado, no morirás. Mas por cuanto a este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá.
como resultado de lo que David ha hecho. Ahora, volviendo al Salmos capítulo 51, vemos que David está escribiendo el Salmo 51 por la situación que él está pasando, por el pecado que él ha cometido. Y si notamos el libro de Salmos, David dice: devuélveme el gozo de tu salvación, porque David estaba en un estado en el cual David estaba perdido. Ahora, otra cosa que debemos entender es entender lo que el Salmo 51 está diciendo y lo que no está diciendo. Y un hecho muy importante es que David no está diciendo que los niños nacen en pecado. Esa es una de las interpretaciones que las demás religiones han dado. Pero David no está diciendo que el hombre nace en pecado. Ahora vamos a ver por qué. Ezequiel capítulo 18, verso 4. Ezequiel capítulo 18, versículo 4. Notemos lo que la Escritura dice. He aquí que todas las almas son mías. O sea, todos son míos. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. ¿Quién tiene que morir entonces? El que peca, el que comete el pecado. Ahora, vamos a lo siguiente. Este pasaje de la Biblia nos muestra un factor muy importante. Y ese factor consiste en que el que peca, muera. Una pregunta muy retórica para todos. ¿Los niños pecan? ¿Los niños pecan? No podemos decir. Vamos a ver lo que la Biblia dice. Ahora surge una pregunta retórica también. ¿Qué significa pecado? Ya lo mencionamos varias veces. Respóndanse a ustedes mismos. Hay una pregunta retórica solamente. Primera de Juan, capítulo 3, verso 4. De manera que todo el que infringe la ley, o sea, transgrede la ley, comete pecado. Esa es una de las maneras en la cual la mensajera del Señor dice que hay solamente un versículo de la Biblia en sí para definir lo que es pecado. Pero ahora, miren otra cita bíblica más. El libro de Primera de Juan 5:17, vamos a repasarlo. Recuerden que eso ya lo estudiamos en el tema anterior. Si somos como los de Berea, creo que han de recordar eso. Y si somos como los de Tesalónica, estamos mal. Noten lo que dice Primera de Juan capítulo 5, verso 17. Toda maldad es pecado, mas hay pecados no de muerte. O sea, todo lo que es de iniquidad es ¿qué cosa? Es pecado también. Santiago 4:17 también nos dice que todo el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también le es ¿qué cosa? Pecado. Romanos capítulo 14, versículo 23, también nos dice que todo aquello que no proviene de fe es pecado. Ahora, viendo esos factores, vamos a ver lo siguiente, lo que el profeta Ezequiel sigue diciendo. Ezequiel capítulo 18, versículo 20. Miren lo que la Escritura dice. Voy a esperarlos un momentito para que todos leamos lo que la Escritura dice. Ezequiel 18, 20. Notemos lo que dice. El alma que pecare, esa morirá. Ahora miren lo que dice acá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Así que el Hijo no es responsable por el pecado del Padre.
El padre no es responsable del pecado del hijo. Mucho ojo con lo que voy a decir ahora. El padre es responsable de la actitud del hijo cuando aún el hijo no sabe qué es lo bueno y qué es lo malo. Cuando él ya sepa qué es lo bueno y qué es lo malo, ahora sí, él es responsable por su pecado, por lo que hace. Ahora, ¿por qué digo esto también? Vamos a ver lo que pasó con Moisés. Miren lo que dice Moisés. Éxodo capítulo 32, versículo 31 al 33. El pueblo había pecado. Ahora miren lo que Moisés intercede por el pueblo. Éxodo capítulo 32, versículo 31 al 33. Miren lo que dice. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Perdones ahora su pecado, y si no, bórrame ahora de tu libro que has escrito. Moisés está intercediendo por el pueblo. El pueblo ha pecado. El pecado no lo ha cometido Moisés. El pecado lo ha cometido el pueblo. Y Moisés viene a interceder por el pueblo. Y Moisés dice ahora: si tú no perdonas el pecado del pueblo, bórrame de tu libro. O sea, quítame de tu libro. Pero Dios le dice lo siguiente. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este borraré yo de mi libro. ¿Era responsable Moisés por el pecado del pueblo? No. Porque Dios le había dado las instrucciones a Moisés y Moisés se le había dado al pueblo. Pero el pueblo no había practicado o no había cumplido lo que Dios le había dicho. ¿Estamos entendiendo ahora? Ahora, miren. Deuteronomio capítulo 1. Notemos otra cita muy importante. Deuteronomio capítulo 1, versículo 39. Y con este versículo bíblico, con esta cita bíblica, vamos a responder a esa pregunta. ¿Por qué es que los niños no tienen pecado? Vamos a verlo por qué. Dice la Escritura: y vuestros niños, de los cuales dijisteis que servirían de botín, vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá y a ellos la daré y ellos la heredarán. O sea, se estaba refiriendo a la tierra prometida que Dios había prometido. Los que salieron de allá no, pero su descendencia, o sea, los niños. La misma Biblia dice que ¿por qué no pueden tener pecado? Porque no saben qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero ahora traigo lo siguiente. Entonces, ¿qué heredamos de los padres? No es un pecado original, no es el pecado de Adán por lo cual nosotros somos culpables. ¿Qué es lo que hemos heredado? Voy a citar estas citas bíblicas que igual lo citamos en el tema anterior. Romanos, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 12. Miren lo que dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que le obedezcáis en sus concupiscencias, o sea, en sus deseos. Otra cita bíblica, Gálatas, capítulo 5, versículo 16.
Miren lo que dice el apóstol Pablo aquí en Gálatas. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis las concupiscencias de la carne. Verso 17. Porque la carne codicia contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no podáis hacer lo que quisieres. Pablo entendía muy bien ese conflicto. Pablo entendía muy bien la naturaleza del hombre. Última cita bíblica en cuanto a esto. Santiago, capítulo 1, versículo 12 en adelante. Ahora miren lo que dice. Son pasajes muy conocidos y ya lo hemos citado anteriormente. En el recordar está el aprendizaje, ¿cierto? Así que vamos a memorizar eso. Dice la Escritura: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando uno hubiese sido probado, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Verso 13. Cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado con el mal, ni tienta a nadie. Verso 14, versículo clave. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea, el apóstol Pablo, cuando se refiere cuando habla sobre la naturaleza del hombre, habla sobre la concupiscencia de la carne, o sea, los deseos carnales. Es decir, lo que se hereda de los padres es la naturaleza pecaminosa. ¿Sí? La naturaleza pecaminosa. Eso que nos lleva siempre a buscar lo malo. Ahora miren, esto es un punto clave. Todos aquellos que han tenido hijos, los que piensan en tener hijos y los que hoy en día tienen hijos. Voy a leerles esta cita. Esto está en el libro Ministerio de Curación. En el capítulo se titula La Madre, y está en la página 288, porque a veces se nos pasa por alto mencionarlo y muchos quieren anotarlo. Miren lo que dice. Muchos padres creen que el efecto de las influencias prenatales es cosa de poca monta. Cuando hablamos de prenatales, ¿a qué nos estamos refiriendo? Antes de nacer, ¿sí? O sea, los hijos antes de nacer, los padres, dice aquí, lo toman de poca importancia, pero miren lo que dice: pero el cielo no las considera así. El mensaje enviado por un ángel de Dios y reiterado en forma solemnísima merece que le prestemos hoy mayor atención. ¿Por qué? Miren, esto me pareció impresionante, cómo Dios nos aconseja para que el ser humano pueda tener victoria sobre el pecado. Miren lo que sigue diciendo. Al hablar a la madre hebrea, Dios se dirige a todas las madres de los tiempos, no solamente a los hebreos, a todas las madres de los tiempos. Madres y padres son responsables en esto. Ha de guardar, dijo el ángel, todo lo que le mande. El bienestar del niño dependerá de los hábitos de la madre. Somos responsables, entonces las madres y los padres son responsables aún cuando el niño no ha nacido. De los hábitos que tenga la madre, puede ser el padre, depende el bienestar del niño. ¿Entendemos eso? De esos hábitos que tengan, depende el bienestar de los hijos. Ahora, ¿por qué? Miren lo siguiente. Ella tiene pues que someter sus apetitos y sus pasiones al dominio de los buenos principios. O sea, la madre, cuando el niño aún no ha nacido, está en pleno embarazo, sus apetitos, sus pasiones tienen que estar sometidos bajo el dominio de los buenos principios.
cómo mantener una vida saludable, cómo mantener un carácter bueno, porque incluso eso afecta aún a los niños que no han nacido. Miren cómo dice acá. Hay algo que ella debe rehuir, algo contra lo cual debe luchar si quiere cumplir el propósito que Dios tiene para con ella al darle un hijo. ¿Usted se ha puesto a pensar con qué propósito Dios le dio un hijo? ¿Se ha puesto a pensar por qué Dios le puso un hijo a ustedes? Porque hay muchas familias en el mundo que no pueden tener hijos. Pero usted se ha preguntado por qué a usted Dios se le dio esa oportunidad. ¿Se ha puesto a pensar en ese bienestar de ese niño? ¿Se ha puesto a pensar por qué vienen los niños al mundo? ¿Vienen a sufrir o vinieron con un propósito? Para traer vida, para traer felicidad al hogar. Miren lo que dice acá. Si antes, aquí viene lo siguiente, prestemos mucha atención. Si antes del nacimiento o sea, del niño o la niña, la madre procura complacerse a sí misma, si es egoísta, impaciente e imperiosa, estos rasgos de carácter se reflejarán en el temperamento del niño. ¿Entendemos eso? O sea, si esos apetitos, si esas pasiones no se someten bajo el dominio de los buenos principios, cuando el niño nazca, lo que usted hace, lo va a hacer, se va a ver reflejado en el niño. Si usted es egoísta, ¿cómo creen que va a ser el niño? ¿Va a ser egoísta también? Si usted es impaciente en ese trayecto del embarazo, cuando el niño nazca va a ser impaciente. Conforme vaya desarrollándose, usted va a ver reflejado. Por eso en ese paso sí los padres son responsables. Ahora, miren, otra cosa. Así se explica que muchos hijos hayan recibido por herencia tendencias al mal que casi son irresistibles. Pero ¿quién tiene la culpa? ¿Los niños o los padres? En ese momento sí los padres son responsables. Pero ahora miren la otra parte. Pero si la madre se atiene invariablemente a principios rectos, si es templada y abnegada, bondadosa, apacible, altruista, puede transmitir a su hijo esos mismos preciosos rasgos de carácter. Muy terminante fue la prohibición impuesta a la madre de Sansón respecto al vino. Cada gota de bebida alcohólica que la madre toma para halagar al paladar compromete la salud física, intelectual y moral de su hijo y es un pecado positivo contra su creador. Ministerio de Curación, página 288. ¿Entendemos eso? O sea, cuando los hijos aún no han nacido, la responsabilidad está en usted de cómo usted va a cuidarse. Ya sabe, si no tiene buen temperamento, si es egoísta, el vil fruto lo va a ver en su hijo, ¿sí? O sea, lo va a ver reflejado en su hijo. Por ese lado sí son responsables, pero ninguno es responsable por el pecado de Adán. No se hereda un pecado original, sino una tendencia hacia el mal. Ahora, el otro versículo, Romanos 3:23, dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La frase, en maldad he sido formado, debe ser entendida como dando la idea de que fue traído a un mundo lleno de maldad, o sea, un mundo lleno de pecado. Y ahí menciona una palabra que es una palabra hebrea que se pronuncia como CHUWL. Para definir, miren el concepto de esta palabra, y uno de los significados de esta palabra es traer hacia adelante o al frente. Esto debe ser entendido
como diciendo, en maldad he sido traído. O sea que David fue traído a un mundo de pecado. Ese es el concepto correcto de Salmo 51. No que nacimos, aunque déjenme decirle que hay unas versiones de la Biblia que dice lo siguiente: en pecado he sido formado y pecador me concibió mi madre. ¿Entendemos eso? ¿Qué es lo que está tratando de decir? De que nacemos siendo pecadores. ¿Será que el concepto bíblico es ese? Ya vimos lo que se hereda, no es el pecado, sino la naturaleza. Y entendimos muy bien que el pecado y la naturaleza son dos cosas distintas. El pecado es la elección, la naturaleza es la tendencia que nos lleva a buscar las cosas malas. ¿Sí? Pasando a lo siguiente, el Salmos capítulo 58, que también leímos. Vamos a buscarlo nuevamente, Salmos capítulo 58. Versículo 3. Tampoco está hablando de que nacemos pecadores. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron desde el momento en que nacieron, hablando mentira. Pero miren, versículo 6 podemos ver que nos está refiriendo tampoco a eso. Oh Dios, porque tenemos que ver el contexto de las citas bíblicas, debemos decir lo que la Escritura dice, no poner más ni quitarle, sino lo que está ahí establecido. Versículo 6 dice: oh Dios, quiebra sus dientes en sus bocas y quiebra, oh Jehová, la muela de los leoncillos. ¿Los niños tienen dientes cuando nacen? Ya cuando los niños vienen al mundo, ¿ya traen los dientes? ¿Verdad que no? Ahora, ¿cómo podemos ver que estas citas bíblicas no están hablando de eso? Porque si no, pudiésemos utilizar varias citas, como por ejemplo, solamente de ejemplo, Job capítulo 31, versículo 18. Miren lo que dice Job capítulo 31, versículo 18. Porque desde mi juventud creció conmigo, como un padre, y desde el vientre de mi madre fui guía de la viuda. ¿Dónde estaba todavía y era guía de la viuda? O sea, para que entendamos eso, para que entendamos la situación en la cual estamos hablando. ¿Cómo es que un niño, estando en el vientre de su madre, ya era guía de la viuda? ¿Tiene sentido eso? ¿Verdad que no? O sea, ¿cómo es que estando en el vientre, aún no ha nacido y ya es guía de la viuda? Entonces, hay citas bíblicas que no dicen o no están queriendo decir lo que muchas veces les ponemos. Por eso debemos estudiar detenidamente y analizar enfocándonos en cuanto al contexto y en cuanto a lo que dice y lo que no quiere decir la cita bíblica. Bien, otra de las cosas que también como resultado de establecer este concepto del pecado original ha surgido lo siguiente, lo que es la predestinación. O sea, como consecuencia de ese concepto, muchos han creído en la predestinación. ¿Ok? Sin embargo, es verdad que apenas unos adventistas del séptimo día irían abiertamente a recibir eso. Pero como algunos en el pasado también se frustraron en ello, como Lutero y Calvino, que en su momento creyeron en eso. O sea, de que el hombre es predestinado. Ahora, surgen muchas preguntas. Si el hombre es predestinado a ser salvo, a ser condenado, si nosotros supiésemos que ya fuimos predestinados, un ejemplo, si supiera que ya fui predestinado a estar muerto,
¿de qué me serviría estar aquí? O sea, ¿de qué me serviría venir acá si yo ya sabría que estoy condenado? Si yo ya sabría que ya no hay otra forma de cómo cambiar lo que ya está predestinado. ¿Me entienden? Ahora, miren lo que la Escritura dice, para que notemos varias citas bíblicas de la Escritura, en el cual Dios nos da la elección. Ninguno ha sido predestinado, sino que Dios nos da la elección. Él ha comprado, Él ha pagado ese precio, pero ahora queda en nosotros el elegir. Miren lo que dice Josué capítulo 24, versículo 15. Ahora pues, temed al Señor y servidlo con sinceridad y con verdad. Dejad fuera los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres más allá del río y en Egipto, y servid al Señor. Es decir, Dios les está haciendo la invitación a que puedan servirlo, o sea, a que puedan buscarle a Él. Otra cita bíblica, Mateo capítulo 23, versículo 37. Incluso esto aclara aún mucho mejor lo que estamos diciendo. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces yo quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y tú no quisiste? ¿Cuántas veces Dios hizo la invitación al pueblo? Profeta tras profeta surgió. ¿Qué hicieron con ellos? Los mataron. Vino Jesús, ¿qué hicieron con él? También lo mataron. La sierva del Señor, hablando de esto, ella dice que cuando ellos rechazaron a Jesús, dieron muerte a Jesús, sellaron su propio destino. O sea, porque no aceptaron al dador de la vida. Ahora miren lo siguiente. Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y quien oye diga, ven. Y quien tenga sed venga. Y quien quiera come de gracia del agua de la vida. O sea, Dios hace la invitación. Cristo en su muerte en la cruz atrajo a los hombres así. Pero cada hombre es libre de aceptar la salvación comprada o rechazarla. Quizás muchos puedan decirme, sí, pero el apóstol Pablo habló en el libro de Efesios sobre esa palabra de la predestinación, o en el libro de Romanos sobre esa palabra de la predestinación. No voy a tocarlo a fondo, pero podemos dejarlo para otro tema, para esclarecer más este punto. Pero déjenme decirle, dicho de paso, Pablo no está hablando en sí para la predestinación de cada hombre, sino Pablo usa esa palabra enfatizando para fortalecer a la iglesia, para fortalecer al pueblo. Más adelante podemos analizar eso. Otro de los puntos que quiero avanzar es acerca del nuevo nacimiento. El concepto bíblico, o sea, el principio bíblico establecido es que el nuevo nacimiento ocurre en la conversión. La verdad bíblica es que el nuevo nacimiento y la conversión son simultáneos. Pero miren, hay un concepto bien distinto que parece el filo de una aguja, o sea, el filo, la puntita de una aguja, que si no estamos atentos, podemos pensar que es así. Miren, este fue uno de los hombres que fue promotor de la nueva teología y escribió un libro en 1977, y el libro se llama Respuestas en el Camino. El doctor Desmond Ford, quien fue uno de los patrocinadores de la nueva teología. Ahora miren lo que él dice en este libro. La conversión trae al hombre
el Espíritu Santo y las simientes de la nueva naturaleza. Es decir, si tomamos en cuenta este concepto, estamos apoyando el falso concepto evangélico. Ahora, ¿por qué? ¿En qué momento surge el nuevo nacimiento? ¿Son simultáneos? El nacimiento y la conversión son simultáneos. Una conversión genuina, como resultado de una conversión genuina llega el nuevo nacimiento. Ahora, ¿por qué? Pero miren lo que dice acá. O sea, en la conversión, el Espíritu Santo llega al hombre y las simientes de la nueva naturaleza. ¿Qué está diciendo con esto? O sea, es un punto alejado, por eso le digo, parece el filo de una aguja. Es un punto alejado en cuanto al principio bíblico. Porque esto nos está tratando de decir a nosotros que primero llega la conversión y tiempo después el nuevo nacimiento. Eso es decir que no estamos en un plan salvífico con Dios, porque estamos esperando algo que aún no ha llegado. Pero miren lo que la Escritura dice. Juan capítulo 3, versículo 3, la entrevista con Nicodemo. Respondió Jesús y les dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Todo el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, otras citas bíblicas más. Primera de Juan capítulo 2, versículo 29. Para que vean que lo que estoy diciendo no lo digo yo de mis propias palabras. Allí está escrito, la Biblia lo afirma, porque es el concepto bíblico. Dice la Escritura: si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Dios. O sea, en el momento, ahora viene lo siguiente. Cuando hay una conversión a medias, ¿qué creen que hace el hombre? ¿Será que obra justicia? ¿Será que practica el bien? Entre comillas, algunas cosas. Pero cuando hay una conversión genuina, ¿cómo es la actitud del hombre? Un ejemplo, cuando el apóstol Pablo tuvo esa experiencia con Jesús, tuvo esa conversión genuina, ¿qué pasó en su vida de él de ahí en adelante? Cambió radicalmente. Permitió que Cristo morara en su vida y ahora vivía por Cristo. O sea, practicaba la justicia. Ahora, otra cita bíblica, allí mismo, primera de Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca, porque es nacido de Dios. Romanos capítulo 6, versículos 6 y 7. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque él ha muerto, ha sido justificado del pecado. ¿Qué pasa con el ser humano cuando hay una conversión genuina? ¿Qué pasa con el viejo hombre? Muere. Voy a ir avanzando. Entonces vemos ese concepto de que la conversión, estoy tocando, estos son temas que si podemos extenderlos son largos, pero yo estoy tocando puntos céntricos en los cuales nosotros quiero que entendamos. Otra cosa, nosotros estamos en Cristo y Cristo en nosotros, porque ustedes saben que el mundo está de cabeza hoy. ¿Sí? El mundo está de cabeza hoy. Porque hay muchas personas que hoy en día creen
que esa palabra de estar en Cristo es que nosotros estamos siendo manipulados. ¿Sí? O sea que nosotros somos zombies que no tenemos la libertad de decidir por nosotros mismos, sino que alguien nos ordena. O sea, sino que alguien tiene más fuerza de voluntad que nosotros. Pero veamos el concepto bíblico. Miren lo que Jesús dice. Juan capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Separados de Dios, nada podemos hacer. Pero eso no significa que seamos manipulados. A diferencia, vamos a poner este ejemplo. Nosotros sometemos nuestra voluntad a Dios, pero Él no nos esclaviza. Al contrario, Cristo nos hace libres. Ahora, si nos sometemos a Satanás, dígame, ¿qué libertad va a tener usted? Satanás sí nos esclaviza. Nos dice haz esto y hacemos lo que Satanás dice. Y Cristo no, Cristo nos da la libertad y cuando nos sometemos nuestra voluntad a Él, podemos triunfar. ¿Okay? Otra cosa, Primera de Juan capítulo 4, verso 13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Solamente voy a citar las otras citas bíblicas. Primera de Juan 4:15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios permanece en Él y Él en Dios. Primera de Juan 3:24. Y el que guarda sus mandamientos y permanece en Dios, Dios en él. En esto sabemos que permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Gálatas 2:22. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios. Ese es el nuevo nacimiento. Y eso significa que nosotros tenemos esa libertad de decidir. Porque incluso, aun de que nos hemos convertido, si nosotros quisiésemos tomar una decisión de apartarnos del camino del Señor, Dios no nos va a retener, no nos va a amarrar. Dios nos deja esa libertad aún todavía a nosotros de decidir si elegir el bien o elegir el mal. Pero Dios no te va a amarrar. Satanás, al contrario, Satanás te va a prender y no te va a querer soltar. Se necesita un esfuerzo y un poder de lo alto para poder vencer a Satanás. Con esto voy a ir concluyendo. No hay duda de que poseemos una carne pecaminosa y el hombre se encuentra en una situación desesperada. Sin embargo, el sacrificio redentor de Jesucristo no solamente perdona, sino que también restaura. Dios tendrá un pueblo sobre esa tierra que reflejará su carácter, que le mostrará al mundo el amor y pureza de aquellos que han permitido que Jesús reine y plena y completamente en sus vidas. Ellos darán positiva prueba de que la declaración de Satanás de que el hombre no consigue obedecer la ley de Dios es falsa. Porque el hombre en su situación desesperada, pero con Cristo al mando, el hombre es victorioso. Y voy a concluir con esto sobre la palabra perfección. Que dentro del mundo religioso esa palabra también se ha mal usado. Incluso quizá dentro de la iglesia adventista. Porque muchas veces, y mucha gente por eso se va de la iglesia, muchas veces las personas piensan o creen en esa palabra perfección de que el hombre no tiene que cometer ninguna falla. ¿Saben cómo se llama eso? Legalismo, perfeccionismo. Pero ¿será verdad que ese es el verdadero concepto de santificación?
¿O perfección? Miren lo que dice acá. La hermana White tuvo que enfrentar eso acerca de la carne santificada en Indiana. Todo eso tuvo que ver. Pero miren, voy a leerles esta última cita. Miren cómo dice ella. Todos pueden obtener ahora corazones puros, pero no es correcto pretender en esta vida poseer carne santa. Eso es decir, no se va a equivocar en ningún momento. Porque siempre al cristianismo o a los cristianos se les condena por eso. Mira, ya cometió aquel pecado. Mira, ya dijo tal cosa. La carne la vamos a permanecer, la vamos a mantener. Lo que ella dice en cuanto a santificación es que tengamos corazones puros. Miren lo que dice acá. Y si bien que no podamos pretender la perfección de la carne, no pretendamos tener una carne perfecta, podemos por ser perfección cristiana, pero en el alma, en el ser del ser humano, no en la carne, porque esta carne la vamos a mantener. Ahora sí, que cuando Cristo venga, todo lo mortal será revestido ¿de qué cosa? De inmortalidad. Pero Dios tendrá un pueblo que vindicará su nombre, su carácter, un pueblo que le será confiado el poder del Espíritu Santo, que irá adelante a hacer la última invitación de lo alto con clamor a todo habitante del mundo. Qué glorioso privilegio es a aquellos que respondan al llamado de Jesús. Mis hermanos, Dios nos ha hecho ese llamado. Y Dios nos ha invitado a que entendamos la Escritura. El apóstol Pablo habla que no debemos avergonzarnos porque utilizamos bien la palabra de verdad. Y que cada día seamos edificados de esa fe que una vez fue dada a los santos. Que Dios nos ayude. Y ya vimos que solamente a través de Cristo puede que nuestra naturaleza nos lleve siempre a buscar las cosas del mal. Pero como leímos en el párrafo, si sometemos todas esas pasiones bajo el dominio de los principios buenos y sanos y dependemos del poder de lo alto, podremos tener victoria sobre el pecado, victoria sobre la carne. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Vamos a ir de rodillas para concluir con una oración. Nuestro Dios y Padre Celestial que moras en los cielos, te damos gracias, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado, nos has bendecido con tu palabra. Padre, queremos pedirte, queremos rogarte que podamos cumplir todos esos principios que tú has dejado para nuestra enseñanza. Que no lo veamos como una carga, sino que lo veamos como lo que nos hace libres, lo que puede ayudarnos a acercarnos más a ti. Te rogamos, te suplicamos de que perdones todos nuestros pecados y nuestras faltas. Nos hemos equivocado. Tal vez nuestra naturaleza siempre tiende a buscar las cosas de este mundo y las cosas malas, pero que podamos renovarnos por nuestro entendimiento, por los principios sanos que tú has dado para mantener nuestra vida sujetada, para poder mantenernos unidos contigo. Padre, han llegado muchas visitas y quizás no es casualidad de que estén en este lugar. Tú los has traído con un propósito. Para ti no hay casualidades, solamente propósito. Y queremos, mi Dios, de que el propósito se cumpla en la vida de cada uno de tus hijos. Síguenos acompañando, síguenos bendiciendo y que cada día a día y momento a momento, teniendo en cuenta lo que tú nos has enseñado, podamos tener victoria sobre el pecado y podamos formar parte del pueblo que te dé la bienvenida cuando vengas en la nube de los cielos. Y podamos decir, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Nos levantamos de nuestras rodillas con la seguridad de que nos has escuchado y que cumplas esa preciosa promesa de que estarás con nosotros todos los días hasta tu segunda venida. En el nombre de Jesús te lo pedimos, no sin antes pedirte bendición por los alimentos que se han de ingerir a continuación,
que también tú puedas bendecirlos. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Amén, Señor.